Buenas noches. En esta oportunidad hablaremos de la NIF 9, instrumentos financieros. Somos el grupo número uno y el grupo está conformado por Belsin Marroquín, Carlos Paz, Carlos Santamaría, Dardania Contreras, Linda Palencia, Luis Rojas y Reynold Miranda. Para empezar, vamos a dar una definición de lo que son los instrumentos financieros. En la norma nos habla que es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o bien a un instrumento de patrimonio en otra entidad. El objetivo de esta norma es establecer los principios para la información financiera, tanto de los activos financieros como para los pasivos financieros, de forma que se presente información útil y relevante para los usuarios en los estados financieros para la evaluación de importes, calendario, incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad. Asimismo, pues vamos a hablar de lo que es el alcance. En el alcance nos habla de que esta norma se aplicará a todas las entidades y a todo tipo de instrumento financiero, excepto nos menciona algunas, como en ella está la NIC 27, 28 y la NIC 10, y nos habla de las participaciones de subsidiarias asociadas y negocios conjuntos. En la NIF 10 están los estados financieros consolidados, la NIC 27 estados financieros separados y en la NIC 28 las inversiones en asociadas y negocios en conjunto. También nos hace excepción de los derechos y obligaciones surgidos de arrendamientos. Eso lo encontramos en la NIC 16 en arrendamientos. También tenemos los derechos y obligaciones a empleados. Esta habla de los beneficios en los empleados y la encontramos en la NIC 19. Y los instrumentos financieros emitidos por la entidad que cumplan la definición de instrumento de patrimonio. En la NIC 32. También tenemos los contratos de seguro según la NIF 17, ya sea cualquier contrato de seguro que surja, esa es una excepción de acuerdo a los instrumentos financieros. Y también los contratos de combinación de negocio. Esta, ya sea en una fecha de adquisición futura, cualquier contrato no entra en el alcance de la NIF 9. Gracias. Muchas gracias. Siguiendo con la presentación, hablaremos un poco sobre lo que es el reconocimiento. Y la norma dice que una entidad va a reconocer como un activo financiero o un pasivo financiero en el estado de situación financiera cuando éste se convierta en parte de las cláusulas contractuales de un instrumento financiero. También nos habla sobre la compra o venta convencional de un activo financiero y esta se reconocerá y se dará de baja según corresponda, aplicando la fecha de contratación o la fecha que se dé la liquidación. Posterior también tenemos las transferencias que cumplen con los requisitos para las cuentas en bajas y dice que cuando una entidad transfiere un activo o cumple los requisitos para la baja de cuentas en su integridad, tiene derecho a la administración del activo financiero o más bien el cambio de una comisión, y esto lo reconocerán un activo o un pasivo tal y como sea el contrato de servicio financiero. Otra que cumple con los requisitos para las bajas cuentas es cuando el resultado de una transferencia de un activo se da de baja totalmente, pero la transferencia conlleva la obtención de un nuevo activo. El siguiente es que se puede dar de baja en cuentas a un activo cuando haya una diferencia entre el importe en libros, ¿verdad? Desde la fecha a la parte de la contraprestación recibida menos los pasivos nuevos asumidos. Y el último es cuando un activo retenido a consecuencia de la prestación de servicios o administración se trata como una parte que continúa reconociéndose. Las transferencias que no cumplen los requisitos para las bajas en cuentas son todas aquellas transferencias que la entidad ha retenido sustancialmente todos los riesgos y recompensas inherentes de la propiedad.
También tenemos que las bajas en cuentas en activos financieros, y la norma nos cuenta que son una entidad va a eliminar en el estado de situación financiera cuando se hayan extinguido, ¿verdad? También cuando hay una permuta entre un prestamista y un prestatario en las partes de los instrumentos de deudas, también cuando hay una diferencia entre el importe en libros de un pasivo y este haya sido cancelado o transferido a un tercero, y cuando una entidad compra parte del activo financiero. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado compañeros. Pues yo les voy a hablar un poquito de la clasificación. Pues como podrán observar, la NIF nos habla de la clasificación de los activos financieros y los pasivos financieros. Los activos financieros nos dice que una entidad clasificará a los activos financieros según se midan posteriormente al costo amortizado o a valor razonable con cambios en otro resultado integral, o el valor razonable con cambios en resultados sobre base en los dos siguientes puntos. Nos habla que el modelo del negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y de las características de los fluidos de efectivo contractuales. Pues pasando a lo que es los pasivos financieros, nos indica que una entidad clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado, excepto el caso en que los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultado y los pasivos financieros que surjan por una transacción de activos financieros que no cumplan con los requisitos para su baja en cuentas. Continuando con la NIF 9, medición inicial. El reconocimiento inicial se medirá de un activo o pasivo a su valor razonable, excepto cuentas por cobrar por su transacción, según la NIF 15. Activos financieros que no se contabilicen a valor razonable con cambios en el estado de resultados y los costos de adquisición que sean atribuibles a activos o pasivos financieros. La medición posterior de activos financieros. Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero al costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado integral, al valor razonable con cambios en resultados. Medición posterior de pasivos financieros. Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá un pasivo financiero al valor razonable con cambios en los resultados. Licenciado, compañeros, continuando con la presentación, contabilidad de coberturas. La contabilidad de coberturas, la norma nos indica que es presentar todas las actividades de gestión de riesgos de una entidad y cuáles van a ser los instrumentos que van a utilizar y en los que se van a reflejar en los estados financieros. Para eso tenemos instrumentos que cumplen los requisitos y la designación de instrumentos de cobertura. Para los que cumplen estos requisitos, estos van a ser un derivado medido al valor razonable con cambios en los resultados que puedan ser designados como un instrumento de cobertura y excepto en algunos casos que sean emitidos. Estos también pueden designarse como instrumentos de cobertura todos los activos financieros que no sean derivados a los pasivos financieros y si miden el valor razonable con cambios en el resultado. También la designación de instrumentos de cobertura, aquí vamos a tener algunos que cumplan los requisitos y que deben ser designados en su totalidad como un instrumento de cobertura. Y tenemos algunas excepciones que la norma nos indica. Aquí la separación del valor intrínseco y del valor temporal de un contrato de opción y la designación como el instrumento de cobertura solo del cambio en el valor intrínseco de una opción y no del cambio del valor temporal. También tenemos la separación del elemento a término y del elemento al contado de un contrato a término y la designación como el instrumento de cobertura solo del cambio en el valor del elemento al contado de un contrato a término y no del elemento a término. También tenemos lo que es una proporción de un instrumento de cobertura completa. Y la norma nos dice tal como el 50% del importe nominal y puede ser designada como un instrumento de cobertura en relación de cobertura. Eh, Luego tenemos lo que es las partidas cubiertas, que aquí las partidas cubiertas van a ser todas las que cumplen los requisitos fijados
Y una partida cubierta puede ser un activo o un pasivo reconocido, en este caso un compromiso en firme no reconocido, una transacción prevista o un bien, una inversión neta en un negocio en el extranjero. Y la partida cubierta puede ser la única partida, una única partida, un grupo de partidas que en este caso van a ser también cubiertas por un componente en esa partida o un grupo de partidas. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Vamos a continuar con nuestra exposición hablando sobre la fecha de vigencia y transición de la NIF 9. La NIF 9, pues una entidad la aplicará a aquellos periodos anuales que den inicio a partir del 1 de enero del 2018. Entra en vigencia esta norma en esta fecha, pero la norma hace referencia a la NIF 15 y la NIF 16, el cual pues entraron en vigencia antes de la NIF 9. ¿Y por qué hace referencia? Porque la NIF 9 va a ir a afectar alguna información financiera que haya sido presentada en estos años bajo los lineamientos de cada una de estas normas. Y pues también la NIF 9 hace referencia sobre una reforma a la tasa de interés de referencia, el cual pues viene a modificar la NIF 9, la NIF 39 y la NIF 7. Esta reforma pues es emitida en septiembre del 2019. Existe una fase 2, el cual pues es emitida en agosto del 2020, y aparte de estas tres que habíamos hablado, pues nos hace referencia de la NIF 4. Estas modificaciones puede darse también una transición, y la transición se va a llevar a cabo de acuerdo a las políticas contables, como lo establece la NIC 8, cambios en estimaciones contables y errores. Pues de esa forma se lleva a cabo una transición, el cual pues puede darse de forma retroactiva, pero existe una excepción, y esto pues es por lo especificado en los párrafos que están del 7.2.4 al 7.2.28, que esta norma no deberá aplicarse a partir de que estén dados de bajas en cuentas en la fecha de aplicación inicial. Es así como pues damos a conocer lo que es la fecha de vigencia y transición de la NIF 9. Muchas gracias por su atención.